Buenas noches, el Señor les bendiga en esta preciosa noche, en este día que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Que Dios les guarde, les proteja y les siga bendiciendo. Y vamos a entrar esta noche, tenemos un estudio, una enseñanza que el Señor nos ha dado y habla de la fe a la desesperación. Y vamos a ver de qué es lo que nos está hablando aquí, ¿verdad? Tenemos ahí arriba el dibujo de un soldado armado completamente, vestido con toda la armadura, pero también vemos cómo el enemigo está al lado lanzándole dardos constantemente, aun cuando el soldado pueda estar vestido completamente de la armadura, cubierto con el escudo de la fe, el maligno no deja de estarle enviando dardos, no deja de estarle lanzando esos dardos encendidos en fuego que el enemigo lanza para venir a buscar la grieta, ¿verdad? Por donde va a venir a atacar al soldado. Y en esta hora vamos a ver cómo una persona puede estar así cubierta con el escudo de la fe levantado, pero el enemigo está lanzando dardos, y cómo muchas veces bajamos la guardia, bajamos ese escudo de la fe y vamos a caer en la depresión. Vamos a leer Gálatas 3:8 para entrar en el tema, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor nos dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Verdad? Qué bonita es la palabra del Señor. Si me acompañan a orar un momentito, vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento y podamos entender con claridad lo que Él quiere enseñarnos esta noche. Padre, nos ponemos en tus manos, precioso Dios santo y poderoso. Rendimos a ti, Señor bendito Dios, todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, te entregamos todo cansancio, todo agotamiento, toda señolencia, todo cansancio, te lo entregamos a ti, Señor eterno, maravilloso. Libera nuestro espíritu, libera nuestra alma y nuestro cuerpo para que podamos aprender, para que podamos escuchar tu palabra con claridad y pueda, precioso Dios, entrar hasta lo profundo de nuestro ser y ser una buena semilla que cae en buena tierra y que da fruto al 100%. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y así lo recibimos, Padre eterno, santo y poderoso. La fe nos da confianza y paz, la depresión nos roba. Nuestra fe puede estar firme, o nosotros podemos estar firmes en Cristo, pero las circunstancias que nos rodean pueden llevarnos a la desesperación al ver que las cosas no cambian como queremos, y las palabras que recibimos pueden hacernos descender desde la altura de la fe al pozo de la desesperación. Al mantener nuestra fe, nuestros ojos en Cristo, nos hace permanecer en la altura de la fe. Vamos a leer Génesis 15:3, y dice la palabra del Señor: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Dios ya le había hablado a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, que a través de él iba a bendecir todas las familias de la tierra, pero todavía Abraham tenía, le llegaban esos ataques del enemigo, le llegaban esos ataques, esos dardos del enemigo que venía a meterlo en desesperación porque miraba que los años seguían pasando, que Sara era más mayor y que él también era más mayor, y que no se cumplía la promesa, ¿verdad?, que Dios le había dado de que en él serían benditas todas las naciones. Por eso él le hace esa pregunta al Señor. La fe nos da confianza, paz y gozo. Génesis 15:4 nos dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Cuando estaba Abraham con esa incertidumbre, con esa desesperanza, el Señor le contestaba y le decía, le reafirmaba la promesa que ya le había hecho. La fe te lleva a esperar y a confiar en Dios. En Génesis 15:6 nos dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios santo y poderoso. Él le creyó al Dios que estaba hablándole, que le estaba diciendo
que él sería bendecido, y no solo él, sino también todas las familias de la tierra a través de él. Él creyó a esa promesa que no había sido hecha, que no había sido cumplida, porque él todavía no tenía hijos, pero él lo creyó y esperaba en Dios. La fe te lleva a buscar la solución en Dios. Cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Dios, creemos que Él es el que puede mover todas las cosas. No buscamos solución en ninguna otra lugar, sino que la buscamos en Dios. En Génesis 15:8 nos dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Mire, Dios le había hecho la promesa de que él heredaría la tierra que le estaba mostrando, pero Abraham quería que él le confirmara cómo iba a saber que él iba a heredar esa tierra. Y mire lo que el Señor le contesta en Génesis 15:18. Y dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios estaba dándole a Abraham las señales para que él tuviera paz, para que él estuviera quieto, para que él tuviera gozo en su corazón, porque Dios sabe que la desesperación puede atacarnos, puede llegarnos de repente, porque el maligno está ahí siempre lanzando los dardos, esos dardos de inseguridad para hacernos caer de la fe. Pero no, Dios no quiere eso. Dios quiere que nos mantengamos con esa confianza plena y absoluta, que es la fe en Él únicamente. Punto número 2, la desesperación nos roba la paz y el gozo, porque eso es lo que viene el enemigo a hacer, a robar, ¿verdad? Él viene a robarse todo lo que tenemos, y tenemos paz, y tenemos gozo, porque si tenemos paz es porque estamos confiando en que ya está solucionado aquel problema, porque está en manos de alguien que es todopoderoso. Pero si no tenemos la paz, estamos desconfiando de que no creemos que se va a hacer realidad aquello que queríamos que se hiciera. Cuando tenemos gozo, estamos felices y contentos porque estamos descansando en Dios, porque la palabra dice que Él es el gozo de nuestra fortaleza. Así que si no tenemos ese gozo es porque el enemigo nos lo roba para que nos sintamos mal. Pero mire cómo es que podemos hacerle frente al enemigo y podemos mantenernos en esa fe. En Efesios 6:11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y era lo que mirábamos al principio, ¿verdad? Ese soldado vestido con toda la armadura de Dios, no solo con un pedazo, sino con toda la armadura. Y en el versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando tenemos ese escudo de fe en la mano, podemos apagar esos dardos de fuego, pero si no tenemos el escudo levantado, el enemigo puede hacer penetrar alguno de los dardos y nos hiera, ya sea en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo, porque no estamos ejecutando, no estamos accionando nuestro escudo de la fe. La fe tiene que apoyarse en la verdad que es la palabra de Dios. En eso se apoya nuestra fe, porque eso es lo que es el escudo de la fe. Cuando yo estoy diciendo el escudo de la fe, no es realmente que tengo un escudo, ¿verdad? Espiritualmente sí, pero físicamente lo que tengo es el poder de la palabra de Dios. Empiezo a declarar la palabra de Dios. Cuando viene el maligno a decirme una mentira, no se va a hacer lo que estás esperando, estás perdiendo el tiempo, Diokis. Yo rápido puedo contrarrestarlo con la palabra de Dios y decir, yo espero en Dios que es todopoderoso. Él hizo los cielos y la tierra, y lo que yo estoy esperando no es nada para Él. Si Él quiere hacerlo, lo va a cumplir, porque en Él confío, y de esa manera estoy apagando los dardos de fuego del maligno. Pero si yo no tengo el conocimiento de la verdad en mi corazón, en mi mente y en mi boca, el maligno puede ganarme ventaja y puede traerme la desesperación, ¿verdad? Que me lleva a la inseguridad, porque eso es lo que hace. Con la desesperación nos da inseguridad, empezamos a preocuparnos, y es que no, a lo mejor no va a ser, y es que no va a salir, y ya nos entra la inseguridad y estamos dando más y más tiempo al enemigo para que nos siga dañando y siga apartándonos de la fe, nos siga apartando de la verdad que Dios quiere que nos mantengamos. En Génesis 16:2 nos dice la palabra del Señor, y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos
de ella y atendió Abraham al ruego de Sarai. Mire, la desesperación que ellos les agarró, les entró esa inseguridad porque miraban que ya pasaban los años y que no tenían el hijo que Dios les había prometido. Entonces a Sara se le hizo bien darle a una esclava que ella tenía para que Abraham tuviera relaciones con ella y así pudiera tener hijos de ella. Pero, y también Abraham estaba ya confundido, ¿verdad? Ya estaba inseguro y aceptó, en vez de él pararse firme y decirle, no, eso no es lo que me dijo Dios. Dios me dijo que iba a ser así y así y así. Pero no, él ya estaba inseguro, ¿verdad? Esa inseguridad ya le había sido contagiada y él accedió a hacer aquello que le estaba pidiendo Sara. La desesperación nos lleva a la angustia y a la aflicción. Mire lo que pasa en Génesis 16:4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, Sara le había dado a su criada a Abraham para que tuviera hijos de él, de ella, según ella, porque era su esclava. Entonces los niños que nacían dentro de la casa le pertenecían a los amos, ¿verdad? Pero en este caso, al ver que la criada embarazada de su amo, ella se estaba creyendo que era más que su misma señora, ¿verdad? Más que Sara, y ella estaba menospreciando a Sara. La depresión nos lleva a un estado de ansiedad que generan deseos de salir corriendo precipitadamente a solucionar la situación por nuestras propias manos, y eso es lo que hizo Sara. Eso es lo que hizo, pero mire cómo le vino a resultar la cosa. En Génesis 16:5 nos dice la palabra del Señor. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre mí, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Mire qué tremendo, hasta qué hora se vino a acordar de Dios, hasta que ya se miró en el fondo de la desesperación, ¿verdad? Porque ahora ya no solo era que no tenía hijos, sino que ahora la criada estaba embarazada y la criada la miraba de menos. Ahora ella se sentía la sirvienta de la criada y ella estaba en desesperación, y ahora es cuando vino a decirle a Abraham que buscara a Dios entre ellos por lo que estaba pasando. La desesperación nos hace sentir tan inútiles por causa de que nos sentimos acobardados, ¿verdad? En Génesis 16:6 nos dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Mire, estaba Abraham en depresión, desesperado por lo que estaba sucediendo. Estaba Sara desesperada y también Agar, los tres involucrados en desesperación. Agar huye de la casa de sus señores, donde lo tenía todo prácticamente, porque estaba embarazada del hijo de su señor, entonces todo le estaban dando, pero ella huye dejando todo eso. ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo que Sara le podía hacer. Ella tenía tanto miedo que se le hizo más fácil huir al desierto que ponerse humilde, ¿verdad? Se le hizo más fácil salir corriendo. La desesperación nos lleva a querer darlo todo por perdido cuando no podemos arreglarlo. Sentimos que se nos sale de las manos y nosotros mismos arruinamos lo que Dios quiere hacer en ese caso. ¿Y cuántas veces, verdad, no nos sentimos de esa manera, que de repente ya aquello decimos ya no sirve, no sirvió, se echó a perder? ¿Por qué? Porque no pudimos arreglarlo en nuestras propias fuerzas como nosotros queríamos, pero no hemos buscado a Dios, no hemos buscado la guía y la dirección de Dios de qué es lo que Él quiere, de si ya es el tiempo, todavía no es el tiempo, si hay que esperar un poco más. No sabemos cuánto el Señor va a empezar a obrar, pero que una cosa podemos estar seguros, que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Pero a ellos se les había olvidado esa parte. Y mire, Génesis 16:8 nos dice la palabra del Señor. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. ¿Quién le estaba hablando a Agar? Dios mismo vino e intervino y vino a preguntarle a Agar, ¿para dónde vas? ¿A dónde puedes ir? Como estás encinta, embarazada, ¿a dónde vas a poder correr?
Y no vamos a ver todo lo que sigue, ¿verdad? De la historia porque por causa del tiempo, pero si lee más adelantito, Dios le manda a Agar que se regrese a su lugar, a la casa de sus señores y que se ponga sumisa debajo de la mano de su señora. Mire cuántas veces nosotros dejamos algo que ya Dios nos va a dar la bendición, nos va a dar la victoria y lo soltamos todo por causa de que no queremos someternos. Y no entendemos que al someternos a aquella persona que de repente puede estar en autoridad sobre nosotros, al que nos estamos sometiendo es a Dios mismo. Y Dios mismo el que va a venir a ver por nosotros. Él es el que va a venir a poner las cosas en orden. Ya sea que trate con la otra persona, ya sea que trate con las circunstancias que nos están afligiendo, pero Él va a arreglar las cosas. Nosotros no tenemos que desesperarnos y huir, correr, soltar todo, aventarlo todo, como decimos, ¿verdad? Como a veces ponen esos montón de botes así en la tienda y van y sacan el más chiquito, el de más abajo para que todo se caiga. Así muchas veces nos pasa. Ya vamos terminando algo y de repente sabemos que no nos va a salir como queríamos y vamos y lo arruinamos nosotros sin saber, sin pensar qué era lo que Dios quería hacer de todo eso. Las circunstancias que nos roban las circunstancias nos pueden robar también porque nos hacen caer de la fe a la depresión. Hay muchas circunstancias que pueden hacernos caer porque vemos lo que está sucediendo en vez de ver con los ojos de la fe. Eso le pasó a Abraham, ¿verdad? Que él miró, y también a Sara y también a Agar, estaban mirando las circunstancias, lo que estaba alrededor de ellos. No estaban mirando con los ojos de la fe lo que Dios les había prometido, lo que Dios había dicho. Y muchas veces nos pasa eso y también aquí le pasó, ¿verdad? En Génesis 12:10 nos dice la palabra del Señor. Y hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar ahí porque era grande el hambre en la tierra. Y mire el 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Mire cuántos años tenían viviendo juntos y hasta ahí vino a darse cuenta que era de hermoso aspecto cuando vio que había peligro. Mire, leemos el 12, dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. 13, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa tuya. Mire, qué valiente este hombre, ¿verdad? Cuando se miró afligido, ya Dios anteriormente había hablado con él cuando le dijo que saliera de Ur de los Caldeos. Ya Dios le había dicho que él lo iba a bendecir, que él lo iba a prosperar, pero como al llegar a este lugar se asusta y le dice a Sara, di que eres mi hermana para que no me maten, para que así te vean y no quieran, los que no crean que eres mi mujer y para quedarse contigo me maten. ¿Y qué fue lo que pasó? Al faraón le gustó Sara y se la llevó. Tuvo que otra vez intervenir Dios para obrar a favor de Sara y hacer que el faraón libertara a Sara, que no la tomara como mujer de él. Y hasta vino y bendijo a Abraham porque le dieron muchas riquezas por ello, pero lo hicieron salir de ese lugar porque él había contado mentiras, se enojaron con él. Pero fue en la desesperación de Abraham, al ver que no tenían comida, que no tenían un lugar donde irse, tenían que irse hasta allá, hasta Egipto. Y mire cómo viene él a decirle a Sara que dijera que era su hermana a riesgo de que el faraón o cualquier otra persona le gustara a Sara y se la llevara como mujer. Pero él prefirió eso a decir la verdad que era su mujer porque él no quería exponer su vida. Al ver que las cosas no cambian como queremos, nos pueden llevar a perder la fe y hundirnos en el pozo de la desesperación. Muchas veces estamos esperando aquella bendición del Señor y esperamos y esperamos y esperamos. Y como vemos que no cambia en el tiempo que nosotros queremos, porque a veces queremos las cosas demasiado rápido, nosotros mismos nos molestamos, ¿verdad? Y nos enfadamos y empezamos a caer en la desesperación, soltando ese deseo, esa esperanza, esa fe que tenemos en que Dios obre aquello. Así también le pasó, mire, aquí en Génesis 31:1 a Raquel.
Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos y si no me muero. Mire, estaba tan preocupada, tan dañada, tan triste, ¿verdad? Porque no tenía hijos, porque no podía tener hijos, entonces le exigía a su marido que le diera hijos y si no se iba a morir. ¿Y qué fue la solución que tomaron? La solución que tomaron, lo mismo que había hecho Sara cuando le dio a su sierva, ¿verdad? Así también vino a hacer aquí Raquel, vino a darle su sierva a Jacob para que Jacob tuviera hijos de la criada de Raquel y así eran como sus hijos de ella. Otra vez el mismo error, en vez de confiar en Dios, más adelante en la historia, Dios le da hijos a Raquel, dio 2 hijos pero ella no confió, ella no esperó y lo hizo todo precipitadamente. ¿Y qué es lo que se gana cuando se hacen esas cosas precipitadas? Pues acarrea dolor, sufrimiento, porque todavía hasta el día de hoy hay problemas entre los descendientes del hijo de Agar y los descendientes del hijo de Sara. Todavía siguen los conflictos porque no es algo que Dios no quería. Dios no deseaba eso. Por eso Dios quería que fuera una sola descendencia, pero Abraham no esperó y hizo eso. Y eso también pasó con esto de acá de Abraham, de Jacob, ¿verdad? De Rebeca, y ellos también Raquel estaba haciendo cosas que no debía de haber hecho, ella debía haber esperado, y bueno, Dios quería honrarla y quería darle hijos, pero no esperó, y ella tardó un poco más de tiempo esperando la promesa hasta que le llegó. Punto número 5, las palabras que recibimos pueden hacernos ir de la altura de la fe al pozo de la depresión. Las palabras que nosotros recibimos cuando estamos esperando una bendición también pueden bajarnos de esa fe, ¿verdad? Podemos estar bien elevados en la fe, confiando que Dios va a hacer aquello, confiando que Dios tiene el poder para hacer aquello, confiando que Dios es grande y poderoso, y de repente alguien viene y nos empieza a decir, no, pero no creas, eso ya no puede solucionarse, eso ya no tiene remedio, no, eso ya no va a ser así. Y entonces la persona empieza a mirar las circunstancias, empieza a mirar lo que está pasando y dice, sí, no, ya de verdad que no. Y ella misma echa a perder aquello que Dios estaba trabajando para dárselo. Nosotros necesitamos mantenernos en la fe para que se cumpla lo que Dios quiere hacer. En 1 Samuel 1:16 tenemos otra historia también y dice la palabra del Señor, dice, y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. El versículo 7 dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mire qué tremendo esto estaba pasando, ¿verdad? Esta persona, ella era una persona de fe, pero cuando ella escuchaba las palabras de la concubina, o de la concubina que tenía el Cana, que era el marido de ellas, porque en aquellos tiempos se usaba o se acostumbraba en Israel que cuando una mujer no podía tener hijos, el hombre podía tomar otra mujer. Entonces, cuando tomaba otra mujer para tener hijos, ¿verdad? Esa mujer era la que tenía los hijos, pero no seguía con la primera, entonces estaba con las dos. Y en este caso, la segunda tenía los hijos, la primera no tenía hijos y ella, la segunda, mortificaba a la primera por causa de que no tenía hijos. Y cada vez que se juntaban, cada vez que iban a hacer sacrificio allá a la casa del Señor, ella iba mortificándola al grado de que cuando llegaba Ana iba llorando y llorando y ni comía porque estaba tan triste. Y eso era lo que esta mujer hacía. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso, verdad? Que estamos tan fuertes en la fe y llega alguien y nos empieza a decir y a decir y a decir cosas que terminamos llorando, terminamos sufriendo, terminamos sintiéndonos perdidos, ¿verdad? Que no sabemos ya ni para qué estamos ahí. Punto número 6. Manteniendo nuestros ojos en Dios, permaneceremos en la altura de la fe, lejos del pozo de la desesperación.
En 1 de Samuel 1:10 nos dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El 11 nos dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta es una mujer que tenía los ojos puestos en Dios, aun cuando era afligida, aun cuando era atormentada, aun cuando sufría, ella sabía a dónde ir. ¿Y a dónde fue? A los pies del Señor, a clamarle a quién, al Señor. Ella no vino como vimos atrás, ¿verdad? Con Raquel, que ella fue al marido a reclamarle al marido. No, ella vino a pedirle a Dios, a clamarle a Dios, a gemirle a Dios. Y no leemos toda la historia por falta de tiempo, pero si lo sigue leyendo más adelante, Dios le concede el hijo que le pidió para entregárselo a él, que vino a ser el sacerdote Samuel, ¿verdad? Pero no solo eso, sino también le dio más hijos, porque ella sabía a quién pedirle, ella sabía a quién implorarle, y ella recibió la bendición, porque ella tenía sus ojos puestos en Dios. Para permanecer en la altura de la fe, tenemos que abandonar todo indicio de incredulidad, porque Dios lo está mirando todo, y Él mira hasta lo más profundo de nuestro corazón. No hay nada de nosotros que Él no mire. Y dice la palabra del Señor que las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña. Esas cosas pequeñitas que no miramos, ¿verdad? Que hay dentro, muy dentro de nuestro corazón. Y ahí tenemos que buscar si hay algo que nos está estorbando y echarlo fuera para que se cumpla la voluntad del Señor. Porque muchas veces esas cositas pequeñas nos pueden estar estorbando. Mire lo que le pasó a Sara. Dice la palabra del Señor en Génesis 18:13, perdón. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Mire, es como Dios diciéndole, ¿por qué está creyendo que yo no puedo hacer lo que prometo? Y fue Dios reclamándole, diciéndole a Abraham que por qué Sara estaba con duda. Pero Dios es tan bueno, ¿verdad? Y conoce el corazón de cada uno, y nosotros necesitamos mantener nuestra confianza firme en Él para que se cumpla lo que Él nos ha prometido, para que podamos llevar a cabo todo lo que Él desea. Para permanecer en la altura de la fe tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cualquier peso que nos está afligiendo, mire, la tristeza es un peso, el dolor es un peso. La amargura ya es pecado, ¿verdad? Cualquier cosa que nos está afligiendo, que esté allí atormentándonos, nos tenemos que despojar de ello, porque cuando estamos sufriendo todo eso, no tenemos nuestra confianza, nuestra fe plena y completamente en Dios, sino que estamos mirando las circunstancias, estamos mirando lo que está pasando y no estamos enfocados en Dios. Necesitamos enfocarnos en Dios. Es como cuando Elías, ¿verdad? Viene y mata a todos los sacerdotes de Baal, y de repente oye que Jezabel lo iba a perseguir y lo iba a matar, y salió huyendo. Él había visto el poder de Dios en sus manos, cómo Dios le dio la fuerza, cómo había descendido aquel fuego del cielo y había consumido todo el holocausto. Él miró todo eso, pero al momento de que él quitó la vista del Señor y puso el oído en la voz de la mujer aquella que lo estaba amenazando, él salió corriendo, salió huyendo. ¿Por qué? Porque había quitado su mirada de Dios y lo había puesto en la mujer que le estaba amenazando, y le tuvo tanto miedo a la mujer que lo salió huyendo, no viendo, ¿verdad?, lo que había sucedido, que Dios había hecho descender fuego del cielo. ¿Cómo no podía Dios parar a esta mujer que estaba amenazándolo? Pero él estaba asustado, se había preocupado por aquello. Por eso nosotros necesitamos despojarnos de todos esos pesos que nos están afligiendo. Hebreos 12:1 nos dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, que nada nos detenga, sino mantengamos nuestros ojos puestos en Dios, que digan lo que digan. Nuestra mirada debe de estar en el Señor, como aquella mujer que llevaba a su hijo, que había tenido su hijo muerto, tenía a su hijo muerto, le había dado un dolor de cabeza y había muerto y lo dejó en su casa. Y ella salió a buscar al profeta. Ella no se detuvo ni a saludar ni a hablar con nadie. Ella caminó directo al profeta, llegó a donde estaba el profeta y el profeta le dijo, ve delante y yo voy atrás de ti. Y ella le dijo, no, si tú no vas conmigo, yo no me muevo de aquí. Así tenemos que hacer, con esa firmeza, esa determinación. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Cuando Él quiera, cuando Él decida, pero yo voy a estar aquí esperando lo que Él ha prometido. Esa clase de fe tiene que mantenerse en nosotros para que no caigamos en esa desesperación, en la angustia que produce la desesperación. Nosotros tenemos, inciso C dice, para permanecer en la altura de la fe tenemos que creer que para Dios no hay nada imposible. Nosotros tenemos que creerlo. No podemos creer que Dios puede hacer esto y aquello, no, porque decimos no. Si Dios puede darle a fulano o este milagro, puede hacer esto otro, una sanidad allá, puede hacer diferente cosa, pero a mí no, yo no creo que Dios lo puede hacer conmigo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dudando del Señor. Estamos dudando del poder de su amor, de su misericordia, de su bondad infinita. Y nos estamos conformando con lo que hemos visto para los demás, pero nosotros estamos creyendo que con nosotros Dios no va a hacerlo, porque por alguna razón creemos muy dentro de nosotros que somos más que Dios, porque somos más grandes que Él. Él con nosotros no puede hacer nada. ¿Querría decir eso, que somos más grandes que Él? ¿O nos creemos más insignificantes, que Dios no se ocupa de nosotros? O sea, siempre lo más, ¿verdad? Más, y por eso no alcanzamos la misericordia. No hay nadie más que Dios. Nadie que es tan grande que Dios no puede obrar en él. No hay nadie que es tan pequeño que Dios no puede obrar en él. Dios es grande y poderoso y puede hacer con lo mucho, con lo poco. Para Él no hay nada demasiado grande ni nada demasiado pequeño. Él no hace excepción de nadie. Él no hace excepción de personas y para Él todos somos sus hijos y ya hemos venido al Señor Jesucristo. Y si no han venido al Señor Jesucristo, son su creación. Así que a Él los ama a todos por igual. Aún aquellos que no han venido a los pies del Señor, aún aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios los ama de la misma manera. Y aún, le digo, sufre más por aquellos que no han venido a los pies del Señor, porque Él no puede hacer mucho por ellos. Es como un muchacho que está sufriendo algo y el vecino es el único que puede acercarse a hacer algo, pero no puede hacer mucho porque no es su hijo. No puede hacer lo mismo que pudiera hacer por su hijo, porque su hijo es su sangre y no hay nadie que le diga, no puedes hacer eso por él porque no es tu hijo. Él puede hacerlo todo porque es su hijo, pero en cambio por alguien que no es su hijo no puede hacer igual. Así Dios, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, Él viene y empieza a obrar en nuestras vidas y a través nuestro y también a favor nuestro. Pero cuando nosotros no hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él no puede hacer mucho, Él está limitado. ¿Por quién? Por nosotros mismos. Él es todopoderoso, Él lo puede hacer todo, pero nosotros le detenemos la mano, nosotros lo limitamos. Por eso muchas veces, muchas cosas que Él quiere hacer no se cumplen en nosotros porque somos nosotros los que lo limitamos. A veces con nuestra actitud, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, que no le damos toda la amplitud a Él, toda la confianza, no ponemos toda nuestra fe en Él. Y ahí estamos perdiendo, ¿verdad? Perdemos las bendiciones que Dios quiere darnos, esas bendiciones grandes que Dios quiere otorgarnos, pero nosotros las perdemos por causa de nuestra falta de fe, ¿verdad? De nuestra desesperación en la que a veces nos hundimos, nos abatimos. Y cuando estamos abatidos en desesperación, ¿qué es lo que pasa? Nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios porque no creemos que Él puede obrar a favor nuestro. Hay una ruptura de una pareja, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? En vez de buscar más a Dios, se alejan más de Dios y buscan a llenar su vacío, llenar su dolor, llenar su angustia
con irse al mundo, con irse a buscar las cosas del mundo, a emborracharse, a los bailes, a hacer cosas que a Dios no le agradan, que lo alejan más de la persona. Pero en vez de buscarlo a Él con todo el corazón y buscar en Él la respuesta y buscar en Él que Él venga a resolver aquella situación, nos alejamos más de Dios, ¿verdad? Porque de cierta manera hasta nos enojamos con Dios y decimos cómo Dios permitió que esto pasara. No entendemos que Dios siempre tiene un porqué de por qué hace las cosas. Él siempre tiene un porqué. Él no hace las cosas nomás porque sí hay algo que quiere hacer a favor de aquella persona. Mire, cuando mi papá falleció hace como 3, 4 años, mi papá falleció y yo pues me puse triste, ¿verdad? Por aquello que había pasado. No creo que fueron 3 años hace, porque al siguiente año empezó lo de la pandemia y mi papá estaba en un asilo de ancianos y porque él no podía, necesitaba ayuda para todo. Entonces él, si hubiera él estado en el asilo, ¿cómo se hubiera sentido mal con todo lo que pasó y tantas muertes que hubo en los asilos? Y entonces yo entendí por qué el Señor en su grande amor y misericordia se lo llevó antes de que todo esto pasara, para prevenirle que pasara por este sufrimiento, por la soledad, ¿verdad? Y por todo lo que pasaron, cuánta cosa allá en esos lugares, en los hospitales. Y no solo eso, el sufrimiento de la enfermedad. Pero Dios es grande y poderoso y Él está delante de todo. Él siempre va delante de nosotros. Nosotros solo tenemos que confiar que Él es grande y poderoso y que Él lo hace todo posible. Porque en Él, dice la palabra del Señor, que Él lo ha hecho todo. Él lo ha hecho y Él puede cambiar las cosas en un segundo. Por eso necesitamos permanecer en la altura de la fe, con una fe firme en el Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Como nos dice en Génesis 18:4, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Mire, como cuando Dios le dice a Abraham que ¿por qué se había reído Sara? También Dios le dice: hay para mí algo difícil. Dentro del tiempo de los 9 meses, Sara ya iba a estar teniendo un hijo, porque Dios iba a regresar y los iba a encontrar con un hijo, y así sucedió. Si usted sigue leyendo todo el capítulo de Génesis 18, ahí va a encontrar toda esa historia, ¿verdad? De cómo Dios cumple lo que promete, pero nosotros necesitamos sujetarnos a su voluntad. En la altura de la fe nos mantenemos si fijamos nuestros ojos en Cristo y no en el ser humano o en las circunstancias. Y mire, nosotros a veces tenemos esa tendencia a mirar las circunstancias, a estar oyendo lo que los demás están diciendo. Cuando estamos en una aflicción, cuando estamos en algo que estamos en una prueba, en vez de buscar a Dios con todo nuestro corazón, estamos buscando qué nos dice esta persona, qué nos dice aquella otra persona. Hasta queremos ir a ver si hay a un profeta por ahí para ver si nos dice alguna palabra que nos guíe en vez de buscar a Dios con todo nuestro corazón y buscar que Él sea el que nos guíe. Eso es lo que debemos hacer, pero muchas veces buscamos al ser humano, buscamos cómo se ven las circunstancias y mire, el ser humano es voluble como somos nosotros también. Ahorita amanece de buenas y puede decirle una palabra de ánimo, al ratito amanece de malas y esa misma persona le puede dar una palabra de desánimo. ¿Por qué? Porque somos volubles. Si no estamos guiados por el Espíritu Santo, el enemigo puede susurrarnos cualquier mentira y podemos repetirla. Necesitamos estar fijos en el Señor. Las circunstancias Dios las puede cambiar en un momentito. Yo me pongo a observar. Mire, pues yo no tengo tantos años en este país, tengo como 40 y tantos. Pero desde que yo llegué a esta fecha, he visto gente que era muy rica en aquellos tiempos y de repente se vino a ser muy pobre. Hasta, mire, en ese tiempo de cuando hubo el 2010, que hubo ese problema financiero tan grande, tanta gente que era súper millonario en aquellos tiempos estaban quitándose la vida.
condición de las personas puede cambiar de un momento al otro. De ahorita puede estar en un estado y a poquito puede estar en otro. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él es el que da las riquezas a quien Él quiere. Él las mueve para donde Él quiere. Y eso me ha tocado mirarlo por tantos años. Entonces ahora yo digo, ¿por qué no tener fe? ¿Por qué no tener la confianza plena y absoluta en el Dios santo y poderoso que hizo todas las cosas y no en las cosas? Eso es lo que Dios nos llama, a tener fe en Él y no en las circunstancias, no en las cosas, no en las personas, porque mire, todo fuimos criados por Él. Entonces, ¿a quién le vamos a tener, en quién vamos a poner nuestra fe? ¿En el hacedor de todo o en las cosas? Necesitamos mirar eso con cuidado, ¿verdad? En Hebreos 12:2 nos dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire qué enseñanza, ese versículo solamente si lo tomáramos como es una enseñanza bien grande, que con ese versículo que nos aprendiéramos esta noche, que lo pusiéramos por obra, con eso teníamos, es todo el mensaje, mire. El Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él vino, Él descendió de los cielos y Él vino a esta tierra. Él lo dejó todo allá por venir a esta tierra y vino únicamente por la fe, porque Dios le dijo, ve a salvar con tu sangre a todos, ve a redimirlos a todos. Y Él vino por la fe que tenía en Dios, de lo que Dios iba a hacer a través del derramamiento de su sangre que todavía no había pasado. Pero Él vino y se sujetó completamente a esa fe. Y entonces, ¿qué pasó? Se produjo todo lo que Dios le dijo, ¿verdad? Él vino, pagó en aquella cruz. Él no miró el dolor que había en la cruz. Él no miró el sufrimiento que iba a sufrir. Él miró lo que Dios le había dicho que iba a pasar más adelante. Eso es lo que miró. Y quizás nosotros allí es donde nos trabamos, ahí es donde nos quedamos, mire, porque a veces miramos el sufrimiento, lo que vamos a pasar aquí, pero no vemos lo que Dios nos puede dar allá. Muchas veces estamos pensando, es que el matrimonio que estoy llevando es muy duro, es muy doloroso, yo ya no quiero seguir en esta vida, viviendo esta vida, yo mejor me salgo, yo mejor me voy, yo no quiero seguir de esta manera, porque no está mirando que Dios puede transformar ese matrimonio, que Dios puede hacer de ese matrimonio algo glorioso para la gloria de Él. Y no está mirando eso y por eso se quiere ir y se quiere deshacer de aquella, no está mirando todo el daño que puede ocasionar eso a su familia, pero si está enfocado en que su familia sea restaurada, en que hay un Dios santo y poderoso que quiere lo mejor para usted, usted agárrese de la mano del Señor y dígale al Señor, Señor, aquí estoy. Dime por dónde camino y yo voy. Dime por dónde voy y yo voy. Así como lo hizo el Señor Jesucristo. Él soltó todo. Él dejó todo y le dijo, Señor, tú me mandas, yo voy. Señor, tú quieres que haga, yo hago. Así nosotros tenemos que tener esa clase de fe. Señor, si tú quieres, yo voy. Si tú me mandas, yo voy. Ayúdame, fortaléceme, guárdame, susténtame, ilumíname. Pero para eso necesitamos permanecer pegaditos a Él, guiados por Él. No hay otra manera que podamos hacerlo. Es únicamente caminando de la mano de Él para poder lograr que Él cumpla lo que Él quiere hacer. El Señor Jesucristo pudo decir, no, la cruz es muy cruel, la cruz es muy dura, la cruz es solo para los malvados, es para los que son muy malos. Yo no he cometido ningún pecado, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué yo voy a caminar por ahí? ¿Por qué yo voy a pagar por eso? Pero había que hacerlo, sangre inocente tenía que ser derramada para que se lavara nuestra sangre pecaminosa. Y eso es lo mismo que Dios nos pide a nosotros, aun cuando nosotros podamos decir, no, pero si yo soy muy buena, yo no hago nada malo, porque a mí me va a venir todo eso. No, ese es únicamente pasar esa prueba, brincar ese camino para que usted reciba la bendición, pero necesita disponerse a soltar todo aquello que usted cree, a lo que está agarrado, todo aquello que usted cree que es lo bueno para usted. A veces no queremos soltar aquello, ¿verdad? Y queremos seguir en aquella condición.
pero Dios nos ha llamado a ser libres en Él, pero libres, no libres de salir corriendo de la casa y tirarlo todo, libres del poder de las tinieblas para hacer la voluntad de Dios, para que Dios obre en nuestras vidas, para que Dios nos saque de esa desesperación y nos lleve a la fe que Él quiere que tengamos, pero necesitamos soltarlo primero, necesitamos caminar en fe, caminar conformados a la fe y no dejar que nadie venga a derribarnos de esa fe. No, mire, si hay alguien que cada vez que usted se encuentra con esta persona, le está hablando mal y cada vez que se apartan, usted se siente deprimida, usted se siente desesperada, usted no quiere seguir caminando en las cosas del Señor, aparte de esa persona. Porque esa persona le está robando, la está usando el enemigo para venir a robarle la fe que usted tiene. Así que mejor apártese de ella, mejor dígale, ¿sabes qué? Ahorita estoy muy ocupada, no puedo atenderte, otro día te atiendo. Ya cuando usted esté fuerte, entonces quizás usted puede compartirle a ella su fe, pero ya cuando usted haya recibido la victoria de parte del Señor y que el enemigo no venga a robársela a través de esa persona. Mantenga sus ojos puestos en el Señor y usted va a ver lo que Él va a hacer. La fe nos da confianza, paz y gozo. La desesperación nos roba la paz y el gozo. Las circunstancias que nos rodean pueden hacernos caer de la fe al pozo de la desesperación. Al ver que las cosas no cambian como queremos, nos puede hacer perder la fe y hundirnos en la desesperación. Las palabras que recibimos pueden hacernos descender de la altura de la fe al pozo de la desesperación. Manteniendo nuestros ojos en Dios, permaneceremos en la altura de la fe, lejos del pozo de la desesperación. Y eso es lo que todos anhelamos, ¿verdad? Mantenernos en la fe y no estar ahí cerca del pozo de la desesperación. No necesitamos vivir en desesperación. Ya hemos vivido muchos años en desesperación. Hemos vivido mucho tiempo con miedo, con temor, con tristeza. Ya es tiempo de que salgamos de ese pozo y vivamos la vida plena, la vida preciosa que Dios tiene para nosotros, esa vida de gozo y paz, porque eso es lo que Él anhela para nosotros, ese gozo y esa paz que Él quiere darnos. En Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es la fe. A eso se debe de aferrar usted. Mire, que usted no tiene que ver que ya se está formando algo. Usted tiene que esperar, confiar en el Señor y declarar que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Eso es la fe, confiar plena y absolutamente en lo que usted espera que Dios haga a favor suyo. En el versículo 3 nos dice allí mismo en Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, eso debe de entrar dentro de nuestro corazón y formar una barrera para que cuando el enemigo venga, esa palabra que le acabo de leer ahorita debe de ser su escudo, debe ser el escudo de su fe. Cuando el enemigo venga con sus dardos encendidos en fuego a quererla derribar de esa fe, usted contéstele con estos versículos y dígale que Dios hizo el universo entero de lo que no se veía. Así que usted no necesita mirar que se está obrando algo para declarar en fe que Dios va a hacer lo que usted anhela, lo que usted desea, que está alineado a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque no vamos a estar pidiéndole a Dios algo que no está conforme a su voluntad. Como vimos antes en las Escrituras, Dios le había prometido a Abraham que les iba a dar un hijo a él y a Sara cuando ya eran muy mayores. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo y ese hijo de la promesa. Pero ¿por qué se cumplió la promesa? Porque Dios se las había dado. Dios les había dado la promesa. Entonces, cuando Dios le da una promesa a usted, aférrese de esa promesa y no la suelte. Por nada la suelte, sino que aférrese completamente con uñas y dientes a esa promesa, porque esa es promesa de Dios para usted. Pero cuando usted no confía en lo que Dios le ha dado, pues el enemigo tiene por dónde robarla y el enemigo viene a meterla en ese pozo de desesperación y allí quiere mantenerla hundida.
Cuando Dios nos habla, no esperes que Dios le va a hablar siempre audiblemente. Yo no sé, hay gente que dice que Dios les habla audiblemente. Cuando yo siento que Dios me habla, es como un saber, un conocimiento que me llega, y generalmente es por medio de la palabra. Cuando estoy leyendo la palabra, hay un versículo que de repente es como si se abriera una cortina y entiendo que ese versículo Dios me lo está dando a mí directamente, Dios me está hablando a mí directamente. Pasé mucho tiempo ayunando por 3 personas hace muchos años cuando recién me convertí. Yo ayunaba a diario por esas personas todos los días y pasé, no me recuerdo bien si fueron un poco más de un año, ayunando todos los días, hasta que un día vi un versículo donde Dios me decía que la luz resplandecía en las tinieblas. Entonces entendí que Dios mismo iba a resplandecer en aquellos corazones que estaban en tinieblas y que yo no me tenía que preocupar, porque era por lo que yo ayunaba, preocupándome quién les iba a hablar a esas personas, que pudieran hacer caso, que les pudieran escuchar. Y yo le pedía al Señor, Señor, ¿será esta persona? Señor, ¿será aquella persona? Y así me la pasaba yo buscando quién les pudiera hablar. Pero cuando yo miré ese versículo, lo vi, y entonces ese versículo cobró vida dentro de mi corazón, y yo entendí que Dios mismo se iba a encargar de esas 3 personas, y así Dios lo hizo. Las 3 personas, por la gracia y misericordia del Señor, conocieron al Señor. Así que les digo, busque en la palabra, leyendo la palabra, y ahí usted va a recibir el alimento que necesita para alimentar su fe y para apagar todo dardo de fuego que el enemigo quiere lanzarle. Así que esta es la enseñanza que el Señor nos ha dado esta noche. Vamos a orar para despedirnos, dándole gracias al Señor por su amor y misericordia, por su bondad infinita. Le damos gracias a Dios Santo y Poderoso, porque Él hizo los cielos y la tierra y nos hizo a nosotros y a todos y cada uno. Así que si usted no conoce al Señor Jesucristo, yo le animo que usted venga y reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Si usted dice, hermana, a mí nunca me han presentado el plan de salvación, repita conmigo estas palabras. Yo con mucho gusto voy a guiarle a que reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Diga conmigo: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo vengo delante tuya pidiéndote perdón por todo pecado de pensamiento, palabra y obra. Yo te pido perdón por haber estado alejado de ti. Yo te pido perdón por haberme mantenido en esa desesperación, en esa angustia, en ese sufrimiento, viviendo una vida apartada de ti. Yo te pido perdón. Yo recibo el sacrificio eterno que hizo Cristo a mi favor. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Te doy gracias por tu sangre bendita que vertiste en aquella cruz para lavarme de toda maldad, de todo pecado. Gracias, Señor Jesús. Yo te entrego mi vida, te entrego mi casa, te entrego mi familia, te entrego toda aflicción que pudiera haber en mi corazón. Yo te entrego toda desesperanza, todo sufrimiento. Yo te lo entrego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y recibo tu paz, recibo tu gozo, recibo tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo perdono a todas las personas que me han ofendido, que me han lastimado, que me han dañado, con el perdón que tú me otorgas. Yo los perdono y los pongo en tus manos para que tú, precioso Dios, obres en sus vidas conforme a tu buena, santa y perfecta voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y ahora, si me permite, vamos a orar por todos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra, precioso Dios Santo y Poderoso. Oramos para que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestra ser y dé fruto al 100% en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu palabra nos sostenga, que tu palabra nos mantenga en la fe que sobrepasa, precioso Dios Santo y Poderoso, y que apaga todo dardo de fuego del maligno, que nos mantenga libres, precioso Dios, y alejados del pozo de la desesperación. No permitas, precioso Dios, que nada venga a robarnos la fe. Y si hay algo, Señor, que pudiera estar escondido en nosotros, Padre, que está haciendo esa puerta por la cual el enemigo viene a robarnos, que está haciendo ese lugar por la cual viene a infiltrar esos dardos encendidos para llevarnos al pozo de desesperación, vengo ahora pidiéndote perdón, mi Dios eterno, santo y poderoso.
Perdónanos, precioso Dios, hermoso Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y haznos libres, precioso Dios, de todo aquello que pudiera estarnos estorbando. Yo te entrego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo toda desesperación, te entrego todo sufrimiento, te entrego toda depresión, te entrego toda desesperación, te entrego la angustia, te entrego la incapacidad para hacer las cosas conformado a tu voluntad. Te entrego, precioso Dios, la desesperación, Padre, para correr a hacer las cosas por mi propia cuenta. Precioso Dios, dame la paz para esperar en ti. Dame la fortaleza para esperar en ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pido, Padre. Y así, precioso Dios, lo recibo en el nombre de Jesús. Te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, santo y poderoso. Llena mi corazón con tu amor, llena mi corazón con tu paz. Lléname, precioso Dios santo y poderoso, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, sobre todo en aquellos momentos donde el enemigo viene a venir a lanzarme esos dardos y viene a usar otras personas para hablarme cosas negativas, o cuando quiera ver cualquier circunstancia, precioso Dios, que pueda llevarme a ese pozo de desesperación. Venga tu paz descendiendo sobre mi vida, cubriendo mi espíritu, alma y cuerpo, fortaleciéndome para permanecer en la fe. Que, oh precioso Dios, te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vengo cancelando y desbaratando todo lo que el enemigo trae en contra de que se establezca tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área de cada vida, de cada ser. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor eterno, por tu amor incomparable y por tu amor divino. Gracias por cuidarnos, protegernos. Gracias por tus santos ángeles que nos ayudan a ganar todas las batallas, Padre. Gracias por tu Espíritu que nos guía a toda verdad y justicia y nos mantiene dentro de tus planes y propósitos. Muchas gracias, Señor Jesús, por hacerlo todo posible y en usted todas las cosas nuevas. Gracias, Padre eterno, santo y poderoso, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.